Viniste al mundo que creaste a rescatar a un pecador. Tú siempre has elegido amarme, tu buena parte sí doy yo. Vamos a compartir una porción de la palabra. ¿Sí? Vamos a encontrarlo allí rápidamente. El primer versículo de la Biblia vamos a leer. ¿Usted lo tiene? Génesis 1:1. ¿Lo tiene? Amén. Leemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Amén. Amén. ¿Usted lo cree así? Nosotros creemos, ¿sí?, en lo que la ciencia conoce como el creacionismo. ¿Sí? Hay otros que creen en el evolucionismo. ¿Qué es el evolucionismo? Aquellos que creen que vienen del mono. Por más que haya algún parecido, no venimos del mono. Dios nos creó, ¿sí? Él nos creó, Él es el creador de todo lo que existe. En el principio, dice la palabra, creó Dios los cielos y la tierra. Antes de la creación no existía nada. El único que era, que es eternamente, es Dios, ¿sí? Dios. Y Dios de la nada creó todo lo que existe por el poder de su palabra. Él llevó adelante su plan eterno ya determinado en la eternidad. No porque a Dios le faltara algo con que complacerse, sino por, según dice la palabra, según su beneplácito, su buena voluntad, Él creó todo lo que podemos ver y conocer de la nada. ¿Sí? Durante 6 días Él llevó adelante la creación y todo fue creado por Él y nada fue creado fuera de Él. O sea que esto lo convierte a Dios en el dueño de todo lo que existe, ¿no es así? ¿Sí? Porque Él es el creador, Él es el que le dio vida a todo lo que existe. Todo lo que existe depende de Él, porque no solamente es que Él le ha dado vida, sino que Él también sostiene y sustenta esa vida. ¿Sí? Porque no es que Él dio vida para que vivan independientemente, no, Él sostiene la vida. Ese espíritu, ese hálito de vida que sopló Dios sobre el hombre permanece aún hoy sobre todo hombre. Es el Espíritu Santo quien está sosteniendo en vida a incrédulos y a creyentes. ¿Sí? Porque Dios no cambia, porque Dios es inmutable, porque Dios ha determinado una cosa y lo que ha determinado Él lo lleva adelante. Y vemos que dentro de toda la creación, dentro de todo lo que Dios ha hecho, dice que en el 6º día Dios crea ¿a quién? Al hombre. ¿A quién crea Dios? Al hombre. ¿Sí? En el 6º día Dios crea al hombre. El hombre, a diferencia de todo lo que Dios había creado, el hombre es el objeto personal sobre el cual Dios derrama su amor. ¿Sí? Dios ama al hombre y lo crea por encima de toda la creación. A diferencia de todas las cosas que Él creó, por su palabra, el hombre lo crea con sus manos y lo crea a su imagen y a su semejanza, para que Él sea el representante en esta tierra de Él, de su autoridad, de su poder, de su gobierno. El hombre es elegido por encima de toda la creación. ¿Para qué? Para manifestar el poder y la gloria del Señor en la tierra. ¿Sí? Le pone un propósito, un mandamiento. Lo deja de encargado en este lugar, en esta tierra. ¿Te recuerda a Adán y a Eva? Los pone en el huerto del Edén, ¿sí? Le da la orden de que labrasen todo lo que tenían, todo lo que Dios había puesto en sus manos. Ellos debían trabajarlo. Ellos debían trabajarlo. ¿Me va siguiendo hasta aquí la historia? ¿Sí? Todo esto lo hemos aprendido en la escuelita feliz. Ellos tenían la responsabilidad de trabajarlo. Entonces vemos aquí lo que queremos hablar en esta noche, un principio muy importante que encontramos ya desde el comienzo de la historia, que es el principio de la mayordomía. Porque cuando Dios crea al hombre, lo pone no como el dueño de toda la tierra, sino como el encargado.
como el mayordomo, como aquel que tenía que tener cuidado de todo lo que Dios le había dado. ¿Sí? El hombre no podía hacer lo que le parecía, el hombre debía ser consciente que estaba llevando adelante la demanda que su Dios había puesto sobre él. ¿Sí? ¿Me va siguiendo? Entonces vemos que el hombre ya comienza desde el principio a cumplir un propósito y un principio de mayordomía. Administrar todas las cosas de Dios. Y en el administrar, reconocer en su vida y en sus actos y en sus decisiones que todo es de Dios. ¿Sí? Porque si hay algo que revela la mayordomía es reconocer que nosotros administramos algo que no es nuestro, sino que le pertenece a otro. Y el hombre debía reconocer en todo lo que él hacía que lo que él tenía, que lo que había puesto Dios en sus manos no era de él, era de Dios. Todo cuanto somos, todo cuanto podemos llegar a ser, pertenece a Dios. Todo es de Dios. Nada queda fuera de Dios. Todo pertenece a Él. Entonces vemos que el hombre comienza, la historia de la humanidad comienza a llevarse adelante y el hombre tenía presente esto en su corazón, que todo era de Dios. El principio de Génesis nos declara claramente esto: todo pertenece a Dios, todo es de Él, todo fue creado por Él. Él lo eligió de qué manera llevarlo adelante. Él, como Dios, dejó un encargado y ese es el hombre. ¿Sí? Entonces vemos que a lo largo de la historia Dios comienza a dar a conocer su voluntad, su propósito con el cual había creado al hombre. El hombre comienza, luego de la caída, a tomar malas decisiones que comienzan a corromper su corazón, comienzan a corromper sus decisiones, sus deseos, sus intenciones, llevándolo a creerse que todo lo que él poseía era de él, a creer que él era algo fuera de Dios. Y esto es lo que le pasa al corazón del incrédulo hoy. El incrédulo cree que él es algo fuera de Dios, porque nosotros pensábamos así. Pero cuando llegamos a Dios, nuestros ojos fueron abiertos y hoy podemos reconocer confiadamente, con seguridad en nuestro corazón, que sin Dios nosotros no somos nada ni nada podemos hacer. Que fuera de Dios nada tenemos. ¿Sí? Y como el hombre se pervirtió a lo largo de la historia, Dios vuelve a llamar, porque Dios no cambia. Dios tenía un propósito con el hombre y vemos al primer varón que llama luego del diluvio, luego de que Dios había traído juicio sobre la tierra, llama a Abraham. ¿Sí? ¿Usted recuerda a Abraham? Abraham, el padre de la fe. Abraham, un hombre que tenía una comunión, una vida íntima con Dios. Abraham conocía la voz de Dios. Abraham conocía los mandamientos de Dios. Abraham conocía el propósito de Dios. ¿Por qué? Porque Dios se lo daba a conocer. Porque vivía en una relación. ¿Sí? Dios mismo decía: Abraham es mi amigo. Y sobre ningún otro podemos ver que Dios dijera esto. Y esto es posible porque por el vínculo especial que había entre Dios y Abraham. Por el amor condescendiente de Dios hacia Abraham. De comunicarle su voluntad, su propósito, su verdad. Y este Abraham, que realmente respondía al carácter y a la voluntad de Dios, porque vivía rectamente delante de sus ojos, porque llevaba adelante una mayordomía realmente fiel, porque él siempre reconocía que todo lo que tenía pertenecía a su Dios. Amén. Y luego vemos que Abraham se lo comunica a sus hijos, a Jacob, a Isaac. De generación en generación, la palabra de Dios en aquel tiempo, como no estaba escrita, se comunicaba de boca en boca. Se daba a conocer a la siguiente generación de quién era Dios por medio del comentario de las vivencias, de las experiencias que ellos habían tenido personalmente con Dios. Amén. Hasta que llegamos que Dios se encuentra en una relación especial con Moisés. ¿Sí? Porque desde Abraham, Dios en Abraham elige crear, o mejor dicho, quitar de la tierra un pueblo especial para él. Diferente a todos los demás pueblos. Un pueblo especial sobre el cual llevar adelante sus propósitos redentores, sobre el cual manifestar su gloria. ¿Sí? Y lo va dando a conocer progresivamente. Se lo confirma Isaac, se lo confirma a Jacob. Ellos iban recibiendo la misma promesa de que Dios le iba a dar una heredad, que Dios le iba a dar de su simiente generaciones innumerables.
¿sí? Innumerables. Él le decía así como no se puede contar la arena, los granos de arena, así será tu generación. ¿Sí? Una generación infinita sobre la tierra que iba a perseverar a lo largo de la historia. Pero cuando llegamos al tiempo de Moisés, ¿sí? Ya cuando este pueblo que había salido de los lomos de Abraham, vemos que Dios, para establecer y para comunicar perfectamente su pacto, Él trae a Moisés la ley. ¿Sí? ¿Qué es la ley? Son los 613 mandamientos que encontramos en el Pentateuco, en los primeros 5 libros de la Biblia. Y casi a la ley comunicaba y daba a conocer quién era Dios. Porque los mandamientos de la Biblia no son solamente órdenes, sino que reflejan quién es Dios. ¿Sí? Porque el hecho que Dios diga esto a mí me agrada y esto a mí no me agrada, está diciendo este Dios es santo, yo soy santo, está diciendo Dios por medio de sus mandamientos. ¿Sí? Yo no soy como ustedes. Por eso son estos mandamientos, estos estatutos, estos decretos que yo pongo delante de ustedes para que ustedes vivan de esta manera delante de mí. ¿Sí? Entonces vemos que el pueblo ya comienza, además de tener, por haber escuchado a sus padres lo que Dios había comunicado y querido de ellos y deseaba de ellos, ahora lo tenía escrito, establecido en 2 piedras, los mandamientos de Dios. Todo escrito, ¿para qué? Para que el pueblo pueda vivir conforme a quién es Dios. Para que el pueblo pueda vivir de acuerdo a aquel que los había llamado. Porque sobre el pueblo, sobre el cual Dios había elegido a Abraham, había un pacto. ¿Sí? Y este pacto es el pacto de salvación. Dios lo iba a salvar. Cuando Adán y Eva pecaron, usted recuerda que cuando se tuvieron que presentar ahí, que Dios llama a Abraham, a Eva y a la serpiente, Dios promete traer redención a su pueblo. Y ese era el pacto. Dios no lo iba a dejar perecer al hombre en esta tierra. Dios no iba a permitir que el hombre escapara de su propósito, de su plan. Porque el plan de Dios no descansa en los hombres, descansa en Dios. ¿Sí? Y Dios, como es infinitamente sabio, iba llevando adelante por medio de un varón, Abraham, y luego por medio de una familia que se introduce en Egipto con Jacob, levanta un pueblo al cual tenía que ir a rescatar Moisés, y todos conocemos cómo Dios usa a Moisés soberanamente, con poder, con gloria, para quitarlo de esa tierra. ¿Sí? Y luego que los quita de esa tierra y los traslada en el camino a la tierra prometida para que ellos pudieran vivir delante de Dios, les da a conocer lo que decíamos hoy, la ley, los mandamientos, la voluntad de Dios. Y en esa voluntad, dentro de esa ley, encontramos algo que quiero que conozcamos en esta noche brevemente, que es la ley del diezmo. ¿Sí? Dios establece con ellos la ley del diezmo. Y el diezmo, el propósito del diezmo, era que lo que se recaudaba por medio de los diezmos era dado a los levitas y sacerdotes. ¿Usted recuerda eso? ¿Sí? Los levitas y sacerdotes no podían diezmar porque no tenían con qué. Pero ellos se sostenían por medio de los diezmos que el pueblo le daba a ellos. ¿Y qué hacía Dios? ¿Por qué Dios había establecido esto? Recordemos que en un principio dijimos que todo es de Dios. Pero acá Dios le está pidiendo, bueno, de todo lo mío quiero que aparten un 10% para Él. ¿Sí? ¿Y qué hacían los levitas? ¿Por qué le tenían que dar a los levitas? ¿Qué hacían los levitas y los sacerdotes? Los levitas y los sacerdotes, y aquí es donde vemos el principio y el propósito del diezmo, ellos manifestaban al pueblo la gloria de Dios. ¿Sí? Ellos manifestaban al pueblo la gloria de Dios. ¿Y cómo lo hacían? Lo hacían por medio de lo que Dios había establecido. Ellos eran los encargados de llevar adelante los ritos sacrificiales que Dios había establecido. ¿Para qué? Para tener comunión con su pueblo. Porque la ley que Él les había dado, nadie la pudo cumplir. Solo uno la pudo cumplir. ¿Saben quién pudo cumplir la ley? Jesucristo. Nadie pudo cumplir la ley. Pero Dios, porque amaba a su pueblo, instituye las leyes de los sacrificios. Y por medio de los sacrificios, usted recuerda la Pascua, usted recuerda que el sacerdote que se acercaba al altar a presentar sacrificios por todo el pueblo una vez al año, el día del Yom Kippur, el día del perdón.
¿sí? Y por medio de ese sacrificio, el pueblo alcanzaba el favor de Dios. Entonces vemos que por medio de la ley del diezmo, Dios aseguraba no solamente de tener un remanente de levitas y sacerdotes que ministraban, sino que también se aseguraba de tener comunión con su pueblo, ¿sí? Porque Él mismo lo hacía. Él se aseguraba de que nunca faltara el sacrificio en la casa del Señor, de que nunca faltara la expiación por los pecados. Y de esta manera Dios seguía siendo santo, porque su pueblo confesaba sus pecados y los expiaba por medio de un sacrificio. ¿Sí? Vamos entendiendo entonces cuál era el propósito del diezmo. ¿Sí? Era sostener a aquellos que tenían que presentarse delante de la presencia de Dios. ¿Para qué? Para que el favor de Dios estuviera sobre ellos. Y esto desembocaba en lo que decíamos hoy, en manifestar la gloria de Dios. Porque el pueblo, cuando sus pecados eran expiados, había fiesta. Celebraban, se gozaban. ¿Por qué? Porque el favor de Dios estaba sobre ellos. Porque la protección de Dios estaba sobre ellos. Porque los enemigos no podían hacerle frente. Porque Dios los guardaba, los rodeaba. Porque podían disfrutar de esa paz en sus corazones durante todo el año, hasta que el año siguiente otra vez presentaran sacrificios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este pueblo, dijimos, estaba bajo un pacto. Dios había llamado al pueblo. Y Dios no cambia sus promesas. Dios no cambia sus propósitos. Dios mismo se iba a encargar de salvar a este pueblo, ¿sí? Y lo hacía de esta manera. A pesar de que Dios, luego vemos más adelante en la historia, que Dios, a pesar de haber administrado todos los medios, el hombre se corrompió igual, ¿sí? Los levitas se corrompieron, los sacerdotes se corrompieron. El pueblo ya diezmaba sin intención, sin conocimiento. Ya todos habían salido de control. Y parecía que todo había escapado a la voluntad de Dios. El pueblo había caído cautivo, había sido despojado de sus tierras. En ese tiempo, ¿saben lo que diezmaban? Diezmaban el fruto de la tierra. Y el hecho de que pudieran diezmar el fruto de la tierra era sinónimo, o mejor dicho, hacía referencia de que Dios estaba cumpliendo su pacto con ellos, porque Dios le había prometido la tierra. ¿Sí? Entonces, que un hebreo pudiera diezmar a Dios era un gozo en su corazón y confirmaba la promesa de Dios. Pero cuando fueron despojados y cuando el templo de Salomón cayó, nunca más pudieron levantar sacrificios al Señor. Y fueron despojados de su tierra. Asiria, que se encargó de destruir al reino del norte. Israel se había dividido en dos y el reino del norte queda esparcido. Pierde sus costumbres, sus ideales, sus principios, se olvidó de Dios. Pareciera haber desaparecido de la historia. Y el otro reino es llevado por Babilonia, también despojado y obligado a servir a dioses que no eran los de ellos. Pero Dios seguía conservando un pequeño remanente. Recordamos a Daniel allí en Babilonia, sus amigos. Seguía Dios conservando un remanente, porque Dios se va a encargar de llevar adelante sus propósitos redentores sobre su pueblo. Y en medio de esa esclavitud, Dios seguía hablando a su pueblo. Dios seguía trayendo revelación, seguía trayendo la confirmación de que Él se iba a encargar de llevar adelante su propósito redentor. Él iba a traer salvación. Recordamos lo que decía Ezequiel. A Ezequiel le revela que Dios iba a hacer un nuevo pacto con ellos. Luego Jeremías lo vuelve a confirmar: yo voy a hacer un nuevo pacto con ustedes. No los voy a dejar perecer. No van a morir aquí. Mi pueblo no va a desaparecer. Yo mismo me voy a encargar, decía Dios. Yo les voy a hacer un nuevo pacto. Yo les voy a dar un nuevo corazón. Yo voy a poner mis leyes en este nuevo corazón. Yo les voy a dar mi espíritu. Yo voy a hacer que ustedes me teman. Dios diciendo yo, haciendo descansar sobre sí mismo el pacto de salvación, la promesa de redención. Y todo esto se iba a cumplir sobre esa simiente prometida allí en Adán y revelada a lo largo de toda la historia. El pueblo estaba esperando un libertador. Y llegamos al Nuevo Testamento y el pueblo estaba esperando un libertador. 8 días desde que nació Jesús, en el templo nos encontramos allí un varón llamado Simeón. Simeón, movido por el Espíritu, llega al templo, dice la palabra, y dice que cuando sus ojos vieron al niño Jesús, dice que él glorificó a Dios.
porque había recibido la promesa de que no iba a partir hasta que sus ojos no vieran al Salvador de Israel. El Salvador había llegado. Dios estaba llevando adelante su plan redentor. El pueblo no lo podía percibir. Ese pueblo que había sido exiliado, dijimos que la parte del reino del norte desapareció, la parte del reino del sur llevada cautiva a Babilonia. Solamente el 5% de judíos pudo llegar a reconstruir el templo que encontramos allí en Nehemías y que leemos que había ahí en el Nuevo Testamento. Solo un 5% fue fiel. Dios seguía preservando su pueblo, su remanente. Dios seguía preservando su promesa. Y luego vemos que Jesús lleva adelante este ministerio. Se encuentra con Juan. Juan no comprendía qué estaba pasando. Él esperaba a un libertador como David, porque era David el que iba a venir con poder, con gloria. Pero se encuentra con un rey manso, humilde, sencillo, que no alzaba su voz. Y dudando en su corazón, dice, pregúntale, ya sin esperanza, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? ¿Eres tú nuestra última esperanza? ¿Y qué le dijo Jesús? Cuéntale a Juan lo que yo hago, porque lo que yo estoy haciendo es lo que Dios había prometido. Los ciegos están viendo, los sordos están escuchando, ¿sí? Los muertos son levantados, el poder de Dios está sobre mí, el Espíritu de Jehová está sobre mí, tal como lo había profetizado Isaías. Dios llevando adelante su propósito redentor, Dios llevando adelante su plan de salvación para el hombre. Y luego, para resumir, nos encontramos allí en la última cena, donde Dios trae luz por medio de Jesucristo. Jesucristo revela la voluntad del Padre y Él dice allí, con un poco de pan y jugo de la vid, Él dice, este es el nuevo pacto en mi sangre. Este es el pacto que habló el profeta Ezequiel. Este es el pacto que habló el profeta Jeremías. Este es el pacto que Dios desde un principio iba a hacer con ustedes para darles salvación. Este es el pacto que los vuelve a traer a Dios. Este es el pacto que los hace reconocer que Dios no ha cambiado, que Dios sigue siendo el mismo, que Dios sigue siendo fiel, que Dios sigue siendo bueno. Y vemos la confirmación de este pacto por medio de la obra redentora de Jesús, y esto no queda ahí, sino en su resurrección. Él manifiesta su poderío, su autoridad, su reinado, su gobierno. Él es Dios. El que Él se levantara de entre los muertos era la confirmación para que su pueblo confirmara, mejor dicho, para que su pueblo confesara que la promesa había sido cumplida. Porque a partir de la ascensión de Jesucristo es cuando la iglesia comienza a caminar, comienza a moverse, comienza a hacer, ¿sí? Comienza a llevar adelante el evangelio de salvación. Entonces nos encontramos con lo siguiente, y esto no quiero que se desvíe, quería contarle un poco la historia para que nosotros entendamos. Este pueblo, que en otro tiempo, porque en el Nuevo Testamento también lo vemos así, porque los judíos lo hacían así en el templo, este pueblo vivía bajo un pacto, dijimos, ¿sí? El pacto que Dios había hecho con Moisés por medio de la ley. Pero Jesús dice que Él hace un nuevo pacto, ¿sí? Un nuevo pacto en su sangre. Un nuevo pacto que le da plenitud a toda la voluntad de Dios para que el pueblo viniera a salvación. Y en el antiguo pacto vemos que el pueblo estaba acostumbrado a dar por orden de Dios, ¿sí? Porque por orden de Dios ellos diezmaban el 10% de todo lo que la tierra producía. ¿Sí? ¿Me va siguiendo hasta aquí? ¿Te va entendiendo esto? Pero nos encontramos en el nuevo pacto y en la iglesia primitiva que ya no se habla más de diezmos. ¿Sí? No va a encontrar la palabra diezmo en el Nuevo Testamento, seguro lo ha verificado. Pero vemos que no encontramos la palabra diezmo. ¿Por qué? Porque nos encontramos en un nuevo pacto. El diezmo pertenecía a un pacto anterior que era el pacto de Moisés. Pero en el nuevo pacto no encontramos esto. En el nuevo pacto nos encontramos nuevamente en la plenitud de Dios. ¿Y cuál es esta plenitud de Dios? Lo que Jesucristo dice. Dice Colosenses 1, 15 y 16. Él es la imagen del Dios invisible,
el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. ¿Quién dice esto? ¿Quién dice esto? Pablo lo dice acerca de Jesús. Él es la imagen de Dios, Él es Dios, ¿sí? Él es el que está en eminencia supremo por encima de todo, ¿sí? Y confiesa algo mayor, algo más pleno, porque hoy leíamos al comienzo Génesis 1:1 y decía, en el principio, ¿qué? Creó Dios los cielos y la tierra, pero Jesús trae toda la plenitud, todo el propósito, toda la voluntad de Dios y va más profundo y dice que por medio de Él, por Él y para Él fueron hechas todas las cosas. Nos encontramos a Jesús que comienza a manifestar lo mismo que manifestó Dios en el principio. En el principio dijimos que Dios decía, en otras palabras, yo soy el dueño de todo. ¿Sí? ¿Me va siguiendo hasta aquí? Yo soy el dueño de todo, decía Jesús. Dios, perdón, en el principio. Y luego a lo largo de la historia vemos que el hombre se corrompe, quiere quitar ese derecho a Dios. Pero Jesús vuelve a traer esta plenitud. Y Jesús viene a decir con estas palabras tan profundas que dicen tantas cosas, pero hay una clara que dice, todo es mío. Yo soy el centro de todo. Yo soy el centro inminente, supremo de todo lo que existe. Todo gira en torno a mí. Todo me pertenece a mí. Todo fue creado por mí. Todo fue hecho para mí. Todo subsiste por mí. No hay nada fuera de mí. No hay nada que no me pertenezca a mí. Todo me pertenece a mí. Lo dice Jesús. Amén. Entonces vemos que Jesús vuelve a traer a la mente del hombre ahora regenerado, salvado en este nuevo pacto, este entendimiento que estuvo en Adán cuando fue creado. Pero que a lo largo de la historia lo perdió. Se quiso apoderar y robarle a Dios. Pero Jesús vino a traer otra vez la plenitud y dice, todo es de Dios. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque a partir de hoy, no sé si han notado, muchos de aquellos que han pedido el sobre, a partir de hoy como iglesia Giovannici, ¿sí? Usted verá que en otro lado habrá otra práctica acá, a partir de hoy comenzamos a hacer ofrendas, ¿sí? No hablamos más de diezmos, hablamos de ofrendas, ¿sí? ¿Qué significa esto? ¿No va a diezmar más? No, ahora tiene que tener nuestro entendimiento, ahora va a ofrendar, ¿sí? Ahora ya no estamos focalizados en el diezmo, estamos focalizados en la ofrenda. ¿Esto qué significa? ¿Que no tengo que dar más del 10%? No, no significa eso. Significa que yo debo reconocer con todo lo que soy, con todo lo que tengo, que todo es de Dios, ¿sí? Y que yo no voy a darle menos de lo que Él se merece. ¿Amén? ¿Por qué? Porque esta ofrenda no es por obligación, porque antes era por un mandamiento del Señor. Pero ahora cada uno da, dice Pablo, conforme a lo que ha propuesto en su corazón, no por necesidad, sino por buena voluntad, en gratitud, en adoración, en rendición, porque todo es del Señor, ¿sí? Todo es del Señor, ¿sí? Y esto me focalizo en esta práctica que llevamos adelante en la iglesia. Vamos a ofrendar porque todo es del Señor, ¿sí? Una ofrenda generosa, no limitada. Antes teníamos un límite que nos dolía o no nos dolía, pero era un límite. Ahora mi corazón tiene la libertad por el nuevo pacto y la obra de Jesús de darle a Dios lo que Él ponga en mi corazón y lo que Él conoce que yo le puedo dar, ¿sí? Porque recuerden que esto es una relación entre usted y Dios, entre yo y Dios. Amén. Entonces en mi relación con Dios yo debo reconocer que todo es de Él y que yo debo ofrendar. ¿Por qué? Porque ¿qué se hace con las ofrendas? Bueno, que no vamos a entrar en detalle qué se hace, pero el propósito específico de lo que se hace, Dios, al igual que el principio que había con el diezmo, que Dios se encargaba de llevar adelante su plan redentor, hoy por medio de la iglesia, del edificio que conocemos en este lugar y de tantos otros, por medio de las ofrendas, se sostiene el ministerio. Se sostiene la obra. ¿Para qué? Para que Dios siga llevando adelante su plan redentor sobre los perdidos. Para que la iglesia siga estando abierta. Para que las puertas no se cierren. Amén.
¿Para qué? Para que muchos puedan venir a salvación, porque de esta manera también Dios produce y obra la salvación. No es solo oración y predicación. No es solamente esto. ¿Sí? Nos encontramos en el Nuevo Testamento que la iglesia ofrendaba. Nadie decía, y esto lo tenían claro, la iglesia en aquel tiempo dice, compartían todas las cosas y nadie decía que algo era suyo, porque todo quedaba a los pies del Señor. Con esto no estamos diciendo que empiece a vender todo lo que tiene, sino que sea consciente, hermano, que todo es del Señor. Que todo es del Señor. Y cuando yo reconozco que todo es del Señor, dijimos ya cómo vamos a empezar a practicar la ofrenda, ¿sí? Pero cuando yo reconozco que todo es del Señor, no me quedo en la ofrenda. Me quedo en el tiempo, en mis talentos, en mi vida diaria, en lo que Dios ha puesto en mis manos. Todo es del Señor. Tu familia, todo es del Señor. No creas que algo es tuyo. No es que esta parte es del Señor y esta parte es mía. Todo es del Señor. No creamos que podamos vivir una vida aparte de Dios. No creamos que, bueno, que Dios está solamente en lo que se relaciona con la iglesia. No. Todo es del Señor. Mi trabajo, mi deseo, mis sueños, todo, mi tiempo. ¿Qué hago con mi tiempo yo? No, bueno, pero yo soy joven, tengo que disfrutar la vida. Tu tiempo, tu vida pertenece a Dios. ¿Sí? Quizás no lo sabían, pero tu tiempo, tu vida le pertenece a Dios, no es tuya. Tu vida te ha sido prestada. Tus hijos te han sido prestados. Tu esposa, tu esposo te han sido prestados. No son tuyos, son de Él. Y como son de Él, yo no solamente debo reconocer, sí, Señor, es tuyo, como hacemos siempre. Sí, Señor, este celular es tuyo, pero lo menos que hago es lo uso para leer la Biblia. Ni la Biblia tengo descargada ahí. Es reconocer, pero entregárselo también. Es reconocer, pero entregarle también al Señor. Señor, yo reconozco todo es tuyo y te lo entrego. Te entrego mi familia. Te entrego mi trabajo. Te entrego mi economía. Te entrego mi salud, mi vida, mi tiempo, Señor, te lo entrego. Porque ahora cuando ofrendemos también hay un dinero que nos va a quedar. Porque no vamos a dar todo. Dijimos que el que lo quiera dar todo, siéntase en la libertad de hacerlo. Pero lo que te queda también es del Señor. Y debe ser usado sabiamente, prudentemente, reconociendo que es de Él. Dejar de ser derrochador, comenzar a pensar como un verdadero cristiano, un verdadero hijo de Dios. Porque todo es de Él. Porque ese dinero que tenés en tu mano representa horas de trabajo, de tiempo que no estás con tu familia, de tiempo que no venís a la iglesia. ¿Sí? No es solamente dinero que entra en el bolsillo, qué bueno, no. Gloria a Dios si te regalan plata, pero no. Todos acá tenemos que trabajar. Y gracias a Dios que tenemos trabajo y fortaleza para hacerlo. Pero todo es de Él. La fuerza para llevarlo adelante proviene de Él. Amén. Entonces lo que Dios está diciendo, lo que Jesús está diciendo, no solamente se limita a la ofrenda, sino que está diciendo sus vidas, lo que son, lo que desean, lo que pueden, me pertenece a mí. A mí. Jesús le está diciendo, ustedes me pertenecen a mí. Y fuera de mí, Él mismo lo dijo, nada pueden ni van a poder hacer. Aquel que ha intentado hacer algo fuera de Dios, conocemos su camino, conocemos su destino. Y pedimos que Dios tenga misericordia para que vuelva al Señor. Porque sabemos lo que es estar ahí. Porque hay sufrimiento, destrucción, engaño solamente en ese lugar. Pero en Cristo Jesús hay vida, y vida en abundancia. Y solamente podemos experimentarlo cuando estamos delante de Él rendidos, sumisos a su palabra, en obediencia. ¿Sí? El otro día alguien dijo, porque esto lo hablamos en el ministerio, alguien dijo, nadie puede dar lo que no tiene. ¿Saben una cosa? Dios a nosotros nos ha dado todo en Jesús. A usted y a mí no nos falta nada. Todo nos ha sido dado a Jesús. ¿Vieron que siempre nosotros decimos, bueno, si tengo a Jesús tengo todo? Y es una realidad. Todo nos ha sido dado en Jesús. Todo. Toda bendición espiritual nos ha sido dada en Cristo Jesús. A usted y a mí no nos falta nada. Todo nos lo ha dado por medio de Él. Ahora bien, todo eso que Dios nos ha dado, debemos experimentarlo.
Y eso es otra cosa distinta. Y solamente se puede experimentar lo que Dios te ha dado por medio de una relación con su Espíritu, por medio de la llenura de su Espíritu Santo. ¿Por qué no disfrutamos la plenitud de Jesús? Porque no estoy buscando la llenura de su Espíritu. Él ya me ha dado todo. Él me lo ha dado todo. Jesús no escatimó nada, Él te ha dado todo. Aquel que es salvo, desde el primer día que es salvo, tiene todo lo de Dios. Todo lo de Dios. Dios no ha escatimado nada, todo lo ha entregado en Jesús. Pero debe experimentarlo por medio de esa búsqueda, por medio de esa rendición y esa vida de obediencia a su palabra, porque el Espíritu no va a obrar por fuera de su palabra, el Espíritu obra por medio de la palabra. ¿Sí? Y en esa vida, y en esa rendición, y en esa entrega, estoy confesando abiertamente, Señor, todo es tuyo. Todo es tuyo. ¿Saben cuál es la diferencia entre la iglesia primitiva y la iglesia de hoy? ¿Saben por qué no se ven más las cosas que se veían antes? ¿Saben por qué parecía que antes había más poder y que Dios ha cambiado? Es porque la iglesia no reconoce que todo es de Dios. La iglesia todavía cree que algo le pertenece a ella. Yo todavía sigo creyendo que hay cosas que a mí me pertenecen y no le pertenecen a Dios. Y no me estoy entregando completamente. Y no me estoy entregando sinceramente al Señor. Y vivimos como vivimos, y nos pasa lo que nos pasa, y nos acostumbramos a esa tibieza, a esa vida opaca, porque no hay luz, no hay brillo, no hay poder. Y todo se resuelve reconociendo que todo es de Dios. Amén. Debe reconocerlo cada mañana y entregarlo al Señor. No es solamente decirlo. Tiene que haber una entrega genuina de su vida al Señor, porque todo es de Él. Job lo sabía claro esto. Job, el hombre más rico sobre la tierra, decía: Señor, Dios dio, Dios quitó. Sea el nombre de Jehová glorificado. Y ese sí que tenía, no es como nosotros que bueno, no nos alcanzó cuando cobramos, ya nos amargamos durante todo el mes. No, lo había perdido todo. Hasta sus hijos, su familia, sus siervos. Pero él seguía reconociendo: Dios dio. Era de Él. Mío no era, me lo prestó. Era de Él. Él me lo dio. Y así como me lo dio, se lo llevó porque le pertenece a Él. Y lo mismo sucede en nuestra vida. Todo lo que tenés es de Dios. Sea mucho a tus ojos, sea poco, es de Dios. Es de Dios. No le rehuses nada a Dios. No le rehuses tu vida a Dios. Tu vida, no le rehuses a Dios. Dejemos de resistirnos, de luchar contra Dios. Él es el dueño. No eres el dueño de tu vida. No puedes decidir qué hacer. No puedes decidir qué parte de tu vida entregarle a Dios. Él es tu dueño. Él te salvó. Si realmente que te salvó, debe haber una demostración en tu vida. ¿Quién es el Señor? ¿Yo soy el Señor? ¿Yo soy mi propio Señor o Él es el Señor? ¿Quién dirige mi vida? ¿Quién dirige mis actos? ¿Quién dirige mis pensamientos? ¿Quién me impulsa a hacer lo que hago? ¿Quién es? ¿Quién es? Nuestra vida está respondiendo a esa pregunta. No hace falta que yo le diga, ni que usted me diga. Mi vida, tu vida está respondiendo a esa pregunta. Tu vida, mi vida está diciendo quién es nuestro Señor. Pero hoy, mi vida tiene que cambiar. Mi mente tiene que cambiar. Tengo que dejar de creer cosas que no son. Tengo que dejar de creer cosas que yo mismo me he inventado. Y tengo que creer a la palabra y a la verdad que Jesús ha traído. Porque todo es de Él. Todo es de Él. ¿Usted lo cree? Amén. Póngase de pie. Aquel que le pertenece al Señor.